estás viviendo, pero no siempre estás en tu vida. Los días ocurren, el tiempo avanza. Pero tú no estabas del todo ahí, estabas en el trabajo, pero pensando en el problema de ayer. Estabas con tu familia, pero procesando lo de mañana. Estabas en el presente, pero viviendo en otro tiempo. Y el presente pasó sin que lo vivieras. No es pereza, no es distracción. Es lo que Heidegger llamó el modo inapropiado de existencia. La vida vivida en modo automático, donde las cosas ocurren, pero nadie las elige realmente. Donde los días se acumulan, pero no se habitan. Donde estás presente en el cuerpo, pero ausente en todo lo que importa. La vida pasa porque estás en ella, pero no siempre eres tú quien está. El modo automático no es una elección. Es lo que el cerebro hace cuando no hay razón para no hacerlo. El cerebro humano está diseñado para la eficiencia, para automatizar todo lo que puede automatizarse, para convertir las decisiones repetidas en hábitos y los hábitos en rutinas y las rutinas en la estructura invisible sobre la que se desliza la vida. Eso es extraordinariamente útil para sobrevivir. No tienes que pensar cómo caminar, no tienes que decidir conscientemente cómo respirar, no tienes que elegir cada mañana si vas a levantarte. El problema es que el cerebro aplica esa misma eficiencia a cosas que no deberían estar automatizadas, a las conversaciones con las personas que amas, a las decisiones sobre cómo pasar el tiempo, a la manera de responder ante lo que ocurre, a la elección de qué importa y qué no. Y cuando esas cosas se automatizan, ya no son elecciones, son simplemente lo que pasa. Heidegger llamó a este modo de existencia das Man, el uno impersonal, la vida vivida según lo que uno hace, según lo que se espera, según lo que es normal, sin preguntarse si eso es lo que tú específicamente quieres, sin detenerse a elegir, solo ejecutando lo que el guión social indica. El uno trabaja, el uno descansa el fin de semana, el uno tiene familia y paga hipoteca, el uno hace lo que corresponde, y tú lo haces también, sin preguntar si es lo que elegirías si la elección fuera real y consciente, no porque seas un robot, sino porque el modo automático es cómodo, requiere menos energía que la presencia real, y en un mundo que demanda constantemente la automatización parece la opción razonable, hasta que miras hacia atrás y no recuerdas haber estado. Hay un experimento mental que Heidegger usaba con sus estudiantes. Les pedía que imaginaran llegar al final de su vida y hacer el recuento. No de logros, no de posesiones, de momentos en que realmente estuvieron presentes, momentos en que la vida los tocó de verdad, momentos en que eligieron conscientemente estar en lo que estaban. Y la mayoría de las personas al hacerse esa pregunta descubren que esos momentos son mucho menos de lo que esperarían. No porque no hayan ocurrido cosas importantes, sino porque estuvieron en piloto automático durante la mayor parte de ellas. Estar presente, realmente presente no solo físicamente, es más difícil de lo que parece, y hay razones muy específicas para eso. La primera es que el presente a veces duele. Estar completamente en el momento actual significa sentir lo que hay en ese momento, y no siempre lo que hay es agradable. Hay momentos en que el presente trae consigo insatisfacción, ansiedad, preguntas sin respuesta, la conciencia de que algo no está bien, y el cerebro, que está diseñado para evitar el dolor, se escapa hacia el pasado o hacia el futuro, donde al menos puede procesar o anticipar en lugar de simplemente estar con lo que es. La segunda razón es la cultura de la productividad. Vivimos en un sistema que valora el hacer sobre el ser, que mide el tiempo en términos de lo que se produce, que trata el descanso como algo que se gana y la presencia pura como algo cercano a la pereza. En ese contexto, detenerse a estar presente requiere ir contra una corriente muy poderosa, porque el mundo no te premia por estar, te premia por producir, y esa ecuación se instala tan temprano y tan profundo que muchas personas ni siquiera la cuestionan, simplemente la ejecutan, y con el tiempo la vida se convierte en una secuencia de producciones donde nunca hay espacio para simplemente ser. La tercera razón es la tecnología, no como villana fácil, sino como realidad concreta. El teléfono en el bolsillo es una puerta permanente hacia cualquier lugar que no sea donde estás. Una puerta que se abre con el roce de un dedo, que ofrece novedad constante a un cerebro diseñado para buscarla. Y el resultado es una fragmentación de la atención que hace casi imposible estar completamente en cualquier lugar. Siempre hay una parte de ti que está en otro tiempo, en otra conversación, en otro contenido. Y la suma de esos fragmentos produce algo que se siente como vida pero que en realidad es una secuencia de interrupciones.
Los investigadores de la Universidad de Harvard hicieron un estudio durante años siguiendo a miles de personas en su vida cotidiana. Les preguntaban en momentos aleatorios del día qué estaban haciendo y si su mente estaba en lo que hacían. El resultado fue perturbador. Las personas estaban con la mente en otro lugar casi la mitad del tiempo, independientemente de lo que hacían, independientemente de si era algo que decían disfrutar. Y lo más revelador del estudio fue esto: la mente errante predecía infelicidad. No al revés, no es que las personas infelices tenían la mente errante, es que tener la mente errante producía infelicidad. Estar presente no es un lujo espiritual, es una necesidad psicológica básica que la modernidad ha hecho casi imposible de satisfacer. La cuarta razón es la más difícil de nombrar. Estar presente requiere saber quién eres cuando estás presente. Requiere tener un yo al que volver cuando el ruido se calla. Y hay personas que aprendieron a no estar presentes precisamente porque estar presentes implicaba encontrarse con algo adentro que no sabían cómo manejar, con preguntas sin respuesta, con insatisfacción sin nombre, con la sensación de que la vida que están viviendo no es completamente la suya. Quedarse en modo automático es más fácil que detenerse lo suficiente para sentir lo que hay cuando el movimiento para. La vida vivida en modo automático tiene un costo muy específico. No el costo de un fracaso ni de una crisis visible, el costo silencioso de lo que pasa sin ser vivido. Se pierden los momentos que no se repiten. La infancia de tus hijos que pasa mientras estás distraído. La conversación que podría haber cambiado algo y que no ocurrió porque ninguno de los dos estaba del todo ahí. El atardecer que viste pero no miraste. La comida que comiste sin probar. Los años que pasaron mientras esperabas que empezara algo mejor. Y hay algo más que se pierde que es quizás lo más silencioso de todo. Se pierde la memoria. No la memoria clínica, la memoria vívida. La capacidad de recordar los años con detalle. De poder decir qué pasó en tal época, qué sentías, qué importaba. Quien vive en modo automático mira hacia atrás y encuentra una niebla. Los años pasaron pero no dejaron impresión porque nunca fueron realmente habitados. Y eso produce algo extraño. La sensación de que la vida fue corta aunque hayan pasado muchos años, porque la longitud de la vida no se mide en años, se mide en momentos que realmente viviste, en experiencias que realmente tocaron algo, en presencias que fueron completas. El modo automático produce años sin momentos, tiempo sin vida. Y cuando te das cuenta de eso, la pregunta ya no es cómo ser más productivo, la pregunta es cómo volver a estar en lo que pasa. Se pierde también la capacidad de saber lo que quieres. Quien vive en modo automático no toma decisiones desde sus propios deseos, toma decisiones desde el guión, desde lo que corresponde, desde lo que se espera, y con el tiempo pierde contacto con lo que él mismo quería. No porque no tenga deseos, sino porque nunca se detuvo lo suficiente para escucharlos, y eso tiene un costo que se siente años después. Cuando te das cuenta de que la vida que tienes fue construida sin que nadie te preguntara de verdad qué querías. Sin que tú te preguntaras de verdad qué querías. Porque la pregunta requería silencio y el silencio nunca llegó. Se pierde la profundidad en las relaciones. La conexión real requiere presencia real. Dos personas que no están del todo ahí no pueden conectar de verdad. Pueden coexistir, pueden funcionar juntos, pero no pueden verse. Y eso produce un tipo de soledad muy específico, la soledad de estar rodeado de personas y no sentirte conocido por ninguna, no porque sean malas personas, sino porque nunca hubo suficiente presencia de ninguno de los dos para que ocurriera algo real, y se pierde, quizás lo más difícil de recuperar, la sensación de que la vida es tuya, de que lo que pasa tiene que ver contigo, de que eres el protagonista y no el espectador de tu propia existencia. El modo automático no destruye la vida, la borra, la convierte en algo que ocurrió pero que nadie eligió realmente. Existe un fenómeno que los psicólogos llaman el efecto de vacaciones aceleradas. Cuando vas a un lugar nuevo, todo es lento, rico en detalle, memorable. Una semana en un lugar nuevo se siente como un mes porque cada momento fue realmente vivido. Pero una semana en tu rutina habitual pasa en un instante porque ningún momento fue nuevo suficiente para registrarse. La presencia no solo hace que la vida sea mejor, hace que parezca más larga, más llena, más tuya, porque el cerebro registra y almacena lo que experimenta con atención y descarta lo que pasa en automático, lo que significa que la vida automática no solo es menos disfrutable, es literalmente menos recordable.
menos real en el sentido más concreto. Heidegger propuso algo que en su tiempo fue radical y que hoy sigue siendo incómodo. Dijo que la mayoría de las personas nunca viven realmente su propia vida. Viven la vida que das man. El uno impersonal vive la vida que se vive porque es lo que se hace, no porque se eligió con conciencia plena. Y esto no es una acusación, es un diagnóstico. Porque Heidegger entendía que el modo automático no es una falla moral, es la respuesta natural de un ser que tiene que sobrevivir en un mundo que no deja de demandar. El problema no es haber caído en él, el problema es no saber que se puede salir. La vida auténtica, lo que él llamaba Eigentlichkeit, requiere una cosa que la mayoría evita, requiere confrontar la propia finitud, la conciencia de que el tiempo es limitado, de que esta vida específica con estas circunstancias específicas no se va a repetir, de que cada día que pasa en modo automático es un día que no vuelve. No lo dice para generar angustia, lo dice como herramienta, porque la conciencia de la finitud, cuando se puede mirar sin paralizarse, es lo que más eficientemente saca a las personas del modo automático. Cuando sabes que el tiempo es finito, la pregunta de si estás viviendo la vida que quieres se vuelve urgente de una manera que no lo era antes. Ya no puedes aplazarla para después. No hay tanto después. Y eso cambia algo, no de golpe, no dramáticamente, pero algo en la manera en que miras el día que tienes delante. Hay estudios sobre personas que sobrevivieron enfermedades terminales o accidentes graves, que estuvieron cerca del final y regresaron, y casi todas reportan la misma transformación. No se volvieron más productivas, no se volvieron más ambiciosas, se volvieron más presentes, más capaces de estar en lo que tenían, más conscientes del valor de lo ordinario, más lentas en el sentido de no querer que las cosas pasaran tan rápido. Esa transformación no requiere casi morir para ocurrir. Requiere entender con suficiente profundidad que el tiempo es real y limitado, y que lo que no se vive hoy no se vive después, porque después es otro momento que tampoco se vivirá si el automático sigue encendido. Hay algo que Heidegger observó que pocas veces se menciona, que la autenticidad no solo cambia cómo vives, cambia cómo mueres, no en el sentido dramático, en el sentido de que quien vivió con presencia llega al final con algo que quien vivió en automático no tiene, la sensación de haber estado, de que la vida fue suya, de que lo que ocurrió lo eligió o al menos lo habitó con conciencia. El arrepentimiento más común no es haber hecho cosas malas, es no haber estado en lo que se tenía, haber pasado por la vida como si fuera un ensayo, como si el momento real viniera después, y el momento real nunca llegó porque siempre estuvo aquí, siempre fue este, el que pasó mientras esperabas el siguiente. Por eso la pregunta de si estás presente no es una pregunta espiritual abstracta. Es la pregunta más práctica que existe, porque la respuesta determina si al final vas a poder decir que viviste o solo que pasaste por aquí. Porque la autenticidad no es un estado que se alcanza, es una práctica que se elige repetidamente, muchas veces al día, cada vez que el modo automático se activa y algo en ti decide interrumpirlo. Eso no es la vida perfecta, es la vida elegida, la que ocurre con conciencia, la que tiene a alguien adentro que sabe que está viviendo y que eso importa. Volver a estar presente no es una decisión que se toma una vez, es una práctica que se elige repetidamente, muchas veces al día, cada vez que el modo automático se activa y algo en ti decide interrumpirlo. La primera práctica es la más simple y la más difícil. Parar, no para siempre, no dramáticamente, solo un momento en que preguntas dónde estoy ahora mismo. ¿Estoy aquí o estoy en otro lugar? ¿Lo que estoy haciendo es lo que quiero estar haciendo o es lo que el automático decidió que iba a pasar? Esa pregunta, pequeña, repetida, interrumpe el modo automático. No lo elimina. No es una solución permanente, pero crea el espacio entre el estímulo y la respuesta donde puede vivir una elección real. La segunda práctica es recuperar el cuerpo como ancla. El cuerpo vive en el presente. No puede vivir en el pasado ni en el futuro. Cuando la mente se va, el cuerpo sigue aquí. Y prestarle atención a la respiración, a las sensaciones, al peso en los pies, al sabor de lo que comes, es la forma más directa de volver al presente. No como técnica de meditación, como el reconocimiento más simple de que tienes un cuerpo y ese cuerpo está en un lugar específico en este momento específico. Y eso es suficiente punto de partida. La tercera es hacer menos cosas con más presencia. La trampa del modo automático es la acumulación.
Mientras más cosas hay que hacer, más necesario parece el automático. Menos cosas hechas con plena atención generan más sensación de haber vivido que muchas cosas hechas a medias. No como productividad, como presencia, como la decisión de que esta cosa que estoy haciendo ahora merece que yo esté en ella completamente. Y la cuarta, la más profunda, es hacerse la pregunta de Heidegger. No como ejercicio abstracto, como pregunta real. Si supiera que el tiempo es limitado, que no hay un después indefinido donde hacer lo que importa, estaría viviendo así. Estaría poniendo la atención donde la estoy poniendo. Estaría aquí o en otro lugar. La vida auténtica no empieza con un cambio externo. Empieza con la decisión de estar en lo que ya está pasando. Hay una quinta práctica que casi nadie menciona y que quizás es la más transformadora. Es elegir deliberadamente una cosa cada día que vas a hacer completamente. No perfectamente, completamente. Una conversación donde no revisas el teléfono, una comida donde no piensas en el trabajo, un trayecto donde no pones música y simplemente observas. Una hora antes de dormir sin pantallas donde te preguntas qué pasó hoy que realmente tocó algo. No como disciplina, como experimento, como la prueba de que la presencia es posible y de que cuando ocurre la vida se siente distinta, más densa, más real, más tuya. No te pido que cambies tu vida, no te pido que hagas algo grande. Solo te pido que esta semana elijas un momento en que algo bueno esté pasando y en lugar de dejar que pase en automático decidas estar ahí de verdad. La comida con alguien que importa, el momento antes de dormirte, el camino de ida o vuelta, algo pequeño, algo que ya iba a pasar de todas formas. Y en ese momento, en lugar de estar en otro lugar, estar aquí, no porque cambie todo, sino porque es la única manera de que algo cambie, porque la vida no se vive en los grandes momentos, se vive en los pequeños que decidimos habitar. Heidegger pasó su vida pensando en lo que significa existir de verdad, y llegó a algo simple, que existir de verdad requiere una sola cosa, estar, no en el pasado, no en el futuro, aquí, ahora, en esto.